Ponemos nuestros nombres en el de este. Sí, por favor, empiecen a poner sus nombres, por favor, en el chat. Nombre completo, de favor, chicos. Faltan algunos, bueno, antes que nada, buenas tardes. Faltan algunos compañeros de ustedes. ¿Todavía están en la clase anterior o ya terminaron? Thierry, Jacqueline, ¿me escuchan? Más o menos, profe. Ok. Ok, vamos a empezar, chicos, a ver si se, en el transcurso de la clase que se vayan conectando, que se vayan integrando sus demás compañeros. Eh, una pregunta, ¿alguien conoce a alguien que se apellide Sena López? ¿Uno de sus compañeros que ustedes conozcan? Sí, soy yo, profe. ¿Eres tú, Ayton? Sí, Ah, ok, es que en el correo manda, o sea, no pones tu nombre, va, es que lo tienes registrado con ese concepto. sí, así es mi correo, profe. ¿Por qué? Ah, ok, sí, nada más porque haz de cuenta que no aparece tu nombre completo, por eso más que nada. Ah, perdone. Este, me mandaste, Saiton, tu tarea, pero la mandas como imagen. Es que intenté mandarla y estaba mandándola por Word, pero no pude. ¿Por qué batallaste? ¿Qué? Es que yo decía agregar o no sé qué tanto dice cuando entré a Classroom, pero por la PC, por la Ajá, computadora, sí. y no pude mandar el archivo al final. Ok, sí, mandaste una imagen, ¿no? Es que Sí, se mandé distorsiona un fotos, poquito esto. Mandaste foto, ¿va? sí, mandé fotos, Sí, no, es que al momento de darle zoom, haz de cuenta que está alejada la toma y al momento de darle zoom se distorsiona un poquito. sí, se distorsiona exactamente. Sí, es lo que estaba checando en tu caso. Ok, bueno, gracias ahí. Sí, pero sí le sé el Word, no se preocupe a todo eso. ¿Mande? Sí le sé todo eso del Word y la computadora y todo eso. Sí, entonces, trata de que queden bien para mandarlos, que sea un poquito más legible. Sí, profe, no se preocupe. Ok, muchas gracias Continúe, ahí. ¿Mande? continúe con lo que está haciendo su clase, por favor. Ok, muchas gracias. Sí, de nada, continúe. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla para ver la presentación. Ok,
Vamos a empezar lo que es un tema nuevo. Vamos a ver la cuestión de lo que es el comercio internacional. Ya a grandes rasgos, en qué consiste la cuestión, el concepto de comercio internacional. Nos dice que obviamente cuando hablamos de comercio internacional utilizamos varios sinónimos, en este caso como si fuera también comercio exterior, comercio internacional o comercio mundial. Y simplemente nos referimos al conjunto de transacciones económicas que involucran el intercambio de bienes y servicios entre los distintos países y sus respectivos mercados internos. Hay una diferencia entre comercio internacional y comercio exterior y la vamos a ver. Ok, nos dice, este intercambio dentro de un comercio internacional, este intercambio nos permite que los productos viajen y se posicionen en otras regiones, alcanzando nuevos consumidores. En el trayecto genera además un importante intercambio de divisas. En el mundo, la mayoría de los países participa de un modo u otro del comercio internacional, sea como vendedores, en este caso exportadores, o compradores, en este caso importadores, en alguna u otra manera, para la cual disponen de economías abiertas, o sea, que haya un libre tránsito de comercio, un libre tránsito de mercancías, que esté en este caso algún tratado donde nos permita tener algunos aranceles flexibles para poder comercializar los productos. Dicha apertura comenzó durante la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en la década de los 90, gracias a la incorporación de las naciones latinoamericanas, grandes proveedores de materia prima. Paralelamente también se abrieron los mercados asiáticos y de Europa del Este. Este fenómeno de mundialización de la economía ha permitido que el comercio exterior crezca en volumen e importancia a medida que afecta significativamente al comercio interior o local, o sea, de las fronteras hacia adentro, va a modificar en este caso el comercio dentro del país, ya sea para exportar o importar bienes o servicios. ¿Qué características tiene el comercio internacional? El comercio internacional, involucrar no a individuos ni a entidades, sino países enteros, se da siempre en divisas internacionales, o sea, hace las monedas fuentes, y un ejemplo que nos poníamos es como el dólar americano. En temas anteriores ya lo habíamos visto la otra semana, que no simplemente se ve el dólar americano, hoy ya existe el yuan, que es la parte de China, y el euro, que es de la Comunidad Europea. Y de acuerdo a un conjunto físico de reglas que determinan a los países involucrados. Algunas naciones, por ejemplo, protegen sus propias industrias de los productos extranjeros mediante barreras arancelarias, o sea, en pocas palabras, impuestos a la importación, para encarecer los productos del exterior y evitar que compitan con los productos locales. Pero no todos tienen la misma relación con las exportaciones, y algunos países fomentan un consumo más dependiente del exterior que otros, en este caso. Dice, la balanza de pagos de un país coteja el volumen financiero importante con lo exportado, determinando que tan autónoma es una nación comercialmente si exporta más de lo que importa, goza de una posición comercial ventajosa ante otras naciones, mientras que se importa más de lo que exporta, se enfrenta al mercado internacional en una posición más débil. Comentábamos anteriormente lo que es la balanza de pagos. Existen dos conceptos en ese aspecto y también lo habíamos platicado, lo que es el superávit y el déficit. Entonces nos dice una balanza comercial, cuando es un superávit, quiere decir que nosotros obviamente estamos exportando más e importanndo a lo mejor nulamente o importando nada. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona eso? Que las necesidades del país las estemos cubriendo satisfactoriamente y que existe un excedente y por lo mismo ese excedente podemos exportarlo y generar más capital. El caso contrario es el déficit, es cuando importamos más que lo que exportamos. Quiere decir que, pues obviamente, no estamos cubriendo nuestras necesidades, no estamos cubriendo las necesidades como país y tenemos que importar algún bien, algún servicio, entonces para cubrir esas ciertas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que encarece el producto, encarece la economía, entonces no existe una balanza equitativa en relación a los pagos, que no es lo ideal. Puntos importantes aquí en esta cuestión. Primeramente, como primer característica,
que se da en divisas internacionales. Esa es la primera característica. Existen reglas, otra característica. Se da el comercio internacional entre naciones también. Protegen, así debe de ser, en determinadas situaciones deben proteger a sus empresas nacionales por medio de aranceles, en este caso de reglas bien estipuladas también. Y hay que cuidar mucho la cuestión de la balanza de pagos, en este caso, como les mencionaba, el déficit y el superávit de cada uno de los países. ¿Por qué es importante el comercio internacional? Desde su surgimiento y masificación a escala planetaria, el comercio internacional no ha hecho sino crecer en importancia. Por un lado, porque el volumen de dinero y de bienes que se moviliza dentro de ese comercio internacional es enorme, promoviendo así el desarrollo productivo de las naciones y permitiéndole a otras obtener bienes y servicios que obviamente no pueden proveerse a sí mismos. Pero por otro lado, la relación comercial de los países dicta una importante porción de sus relaciones diplomáticas. En consecuencia, es habitual asociar las medidas económicas y los ciclos globales del capitalismo al estallido de guerras y tensiones entre las diversas potencias hegemónicas del mundo. Entonces, es importante. Nos dice, ¿por qué? Porque va a producir dinero, vamos a producir. Si nosotros exportamos, obviamente vamos a tener un beneficio de tanto de dinero como de bienes y obviamente pues lo que se va a movilizar, lo que se comercialice, lo que se exporta y lo que se importa es en enormidades de cantidades, no son pocas cantidades en este caso. Hay que promover lo que producen cada una de las naciones, hay que especializarse en algún producto, algún servicio que obviamente las demás no produzcan o no produzcan a ese costo para poder nosotros tener una reditabilidad, tener una rentabilidad para exportar también y lo que importemos es algo que no podamos producir o que realmente nos toque producirlo o nos sea con un costo muy elevado. Entonces, debemos de ganar, en este caso, de ganar más al momento de que vamos a exportar y que el costo de la importación sea muy poca para que la balanza, en este caso la balanza comercial, no se dispare en contra de nosotros. Obviamente nos dice también que es importante las relaciones al momento del comercio internacional, al momento de exportar e importar, son importantes las relaciones comerciales con los países. Hay que ser muy diplomáticos en ese aspecto y obviamente respetar todas las normativas, todos los aranceles, todas las leyes, obviamente arancelarias y aduanales de cada uno de los países para llevar ahora sí que una buena relación diplomática entre los países. ¿Qué va a ocasionar? Nos dice que es importante. ¿Qué ocasiona todo eso como consecuencia? Pues asociar las medidas económicas, nos dice, y los ciclos, obviamente respetar ciclos periódicos del capitalismo y no quebrantar las leyes porque si no realmente ocasionaría guerras arancelarias dentro de un país u otro país, porque ¿qué pasaría si nosotros como país de México no respetamos a lo mejor los aranceles que nos pone China? Pues obviamente nos va a impedir el libre tránsito de mercancías. A lo mejor nosotros al exportarlo al exportar algo a China no respetamos sus leyes, sus aranceles, entonces puede decir que China diga, ¿sabes qué? Pues yo tampoco no te vendo productos, o sea, no importamos productos chinos, entonces la diplomacia se rompe en ese aspecto y no es lo que se está buscando. Se está buscando que realmente haya un libre tránsito de comercio entre los demás países y obviamente que generemos costos bajos, altas ganancias, y que realmente importemos lo que no podemos producir dentro de nuestro país o que nos es muy caro producirlo en ese aspecto. ¿Qué ventajas nos da un comercio internacional? Primero, la posibilidad de comprar bienes y servicios producidos en el exterior entraña ciertas ventajas indiscutibles. Un ejemplo de ellos es el acceso a productos de calidad internacional, elaborados en países industrializados que de otro modo sería imposible tener. Permite que las naciones menos avanzadas tecnológicamente accedan a innovaciones. Hay países obviamente más desarrollados que nosotros, más desarrollados que los países latinos. Entonces, hay países de primer mundo que tienen tecnologías de punta. Entonces,
Al momento de nosotros importar productos, estamos importando productos de calidad, avanzados tecnológicamente, que realmente algunos países no contamos con la infraestructura económica ni tecnológica también para importar productos de calidad o importar nuevas innovaciones. Por ejemplo, Japón está muy apegado a la tecnología, ellos se dedican a la tecnología, entonces a lo mejor pues nosotros como mexicanos nos es más caro producir tecnología y por eso tenemos que importar la tecnología de los países japoneses. China produce también tecnología, a lo mejor en un poquito menos de calidad, USBs, cables, teléfonos, etcétera. A lo mejor no con la misma calidad, pero produce a mayor volumen. Entonces, pues nos es más redituable comprar volumen a un precio muy bajo para nosotros o los empresarios mexicanos sacarle un poquito más de ganancia a vendiéndolos a un precio módico todavía que sea alcanzable para el cliente, para el consumidor final. Entonces, esa es una de las principales ventajas. Después nos dice, además de este tipo de intercambios, fomenta la especialización regional. De modo que los países pueden entrar a competir con aquello que mejor se les dé y así liderar cierto sector de comercio internacional por pequeño que sea. Entonces, hay que buscar la especialización. Lamentablemente aquí en México no nos especializamos en algo. Un ejemplo muy burdo, si lo queremos ver así, por ejemplo, comparando a oficios o comparando empleos con nuestro país vecino del norte, que es Estados Unidos. En Estados Unidos se especializan en todo. Por ejemplo, al momento de construir un carpintero, obviamente él nada más se va a dedicar a la parte de carpintería. Un eléctrico se va a dedicar simplemente a las conexiones eléctricas, a checar amperajes, que no se boten pastillas, que no se vaya a quemar el cable dentro de del bien inmueble. Otro se dedica a la pintura, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa aquí en México? Aquí en México la queremos hacer de todólogos, o sea, queremos saber de todo y a lo mejor lamentablemente no nos especializamos en algo y por eso la mano de obra o la calidad del trabajo pues es menor. Entonces, contratamos a una persona y esa persona pues por obtener todo el trabajo y obtener un poquito más de fluidez económica, pues contratamos a lo mejor un eléctrico y el eléctrico le hace de plomero y el plomero le hace de carpintero y le hace de albañil y le hace de todo. Pero pues no se especializa en algo, tiene los conocimientos, pero no la especialización. Entonces es igual, esto lo vemos a menor escala en un trabajo entre dos naciones, en un oficio, pero en el comercio es exactamente lo mismo. A lo mejor nosotros como país no nos especializamos en algo, vendemos petróleo, sí, o sea, pero vendemos petróleo crudo, no manufacturado, no vendemos gasolina, o a lo mejor no vendemos llantas, y hay países que se especializan en vender gasolina, en vender llantas. Ya vieron en sus investigaciones y hemos estado viendo, hay países que obviamente como Alemania, que se especializa en industria automotriz, los Países Bajos como Holanda y Dinamarca se especializan en productos lácteos, y así sucesivamente varios países están especializados en algún tipo de industria. Lamentablemente los mexicanos no tenemos, somos fuente de mano de obra barata en la actualidad y no nos podemos especializar en algo para hacer más fuerte nuestra economía. Como todos los países latinos tenemos recursos naturales, por eso nos voltean a ver, por eso somos importantes, porque necesitan de nuestra materia prima para poder fabricar productos terminados, ya productos manufacturados. Entonces, en eso son lo que podemos apoyar, en este caso, a la economía internacional. Otra ventaja nos dice que es la diversidad del riesgo. El comercio internacional permite obtener entradas de diversas de dinero, es decir, que los países no dependen enteramente del mercado interno, aunque este último es también un arma de doble filo, pues supone un alto grado de dependencia del de afuera. ¿Qué nos quiere decir con esta ventaja? Que se puede convertir en desventaja. Primero, que no debemos de depender, obviamente, de un mercado interno, no debemos de depender de lo que producimos, pero tampoco debemos de confiarnos en importar todo lo que nos manden, todo lo que nos hace falta. ¿Por qué? Porque vamos a terminar encareciendo esos productos y vamos a terminar siendo un país dependiente de lo que nos puedan vender.
Y como lo veíamos anteriormente, hay muchos países, muchas empresas que están regresando obviamente ya al hosting, a sus casas, regresan a manufacturar dentro del país de origen. Entonces, obviamente, los que estamos acostumbrados a los países donde existe empresas transnacionales que producen, que son obviamente de otro país y producen en un país que les da la materia prima y mano de obra barata. Entonces, si se llevan esas empresas, pues, ¿qué va a ocasionar? Pues va a ocasionar un desequilibrio económico porque, pues, obviamente, ya no vamos a entrar, no vamos a tener entradas de dinero, entradas de divisas y obviamente, pues, vamos a un indicador macroeconómico que es de la tasa de desempleo, pues se va a disparar. Entonces debemos de cuidar esas consideraciones, esas desventajas que no se puedan convertir en desventajas. ¿Qué es el comercio exterior? Ahora, fíjense bien, estábamos viendo información sobre comercio internacional. Ahora vamos a ver lo que compete o lo que es un comercio exterior. ¿Qué es el comercio exterior? Nos dice que el comercio exterior es el intercambio de servicios o productos entre dos o más países o regiones económicas, con el fin de que aquellas naciones involucradas puedan cubrir sus necesidades de mercado, tanto externas como internas. Aquellos países o regiones que participan del comercio exterior tienen lo que se denomina economía abierta. O sea, ellos están libres tanto a exportar como a importar. Obviamente con ciertas restricciones, con cierto equilibrio y ciertas reglas y leyes para obviamente tener un trato módico entre ambos países. El comercio exterior se encuentra regulado por tratados, por acuerdos, por normas y convenios internacionales, para que de este modo el proceso de intercambio sea mucho más simple y también que sea mucho más equitativo en ese aspecto también. Genera riquezas a los países, ya que implica el ingreso de divisas del país que recibe el bien. Nos pone un ejemplo, por ejemplo, si Argentina le vende algo a Brasil, pues obviamente recibirá como forma de pago una cierta cantidad en reales, que es la moneda brasileña. O sea, Argentina le vende a Brasil y obviamente pues Brasil le va a pagar en moneda brasileña. Acuérdense que pues existe gran diversidad de divisas en ese aspecto. Entonces, de eso se trata el comercio internacional, de estar libres a exportaciones, importaciones, a divisas y controlar nuestra balanza comercial. ¿Cómo funciona el comercio exterior? Se parece que este tipo de comercio pueda darse, y es importante, que es un país que permite el ingreso de mercancías extranjeras. Debe existir la libertad comercial y eliminarse toda prohibición al respecto, lo que no significa que este comercio no se regule. Y si hay algunos países que deciden cerrar sus fronteras comerciales con el fin de proteger la propia industria y de este modo poder generar consumo, pero para las empresas locales. El problema que esto genera es que las cosas que ese país no posee no podrán existir allí tampoco. Para muchos países este tipo de comercio es vital y puede llegar a ser la base de su economía. Veíamos anteriormente que ya se están dando nuevas tendencias, obviamente, de comercio a nivel internacional. Hay países que obviamente van a tender a cerrar sus fronteras. Sí incentiva la economía interna, van a consumir lo que se produce internamente, pero se van a carecer, obviamente, a lo mejor de otros productos que ya existen dentro de otros países. Entonces, a lo mejor producimos de baja calidad y nos vamos a ver la necesidad de no tener productos de mejor calidad o productos terminados que realmente no podemos producir. Entonces, no debemos de ser una economía cerrada, debemos de ser una economía abierta, obviamente cuidando todos los aranceles necesarios para que esto lo regule. Dice, las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías también ayudan a que se lleve con más facilidad el proceso de intercambio de bienes y servicios, sobre todo los sistemas informáticos y de gestión. Por ejemplo, permiten hacer un seguimiento de los contenedores que se envían en un país durante
todo su recorrido. Entonces, hay empresas que brindan, son empresas de monitoreo, que brindan obviamente la supervisión de dónde va la mercancía, dónde para, a dónde se regula la mercancía, cómo viaja, para que si existe cualquier, no sé, algún robo, cualquier inconveniente, sabemos dónde está de antemano la mercancía, dónde están los contenedores. Si se llegan a abrir, también nos da una cierta paridad de saber que se abrieron y poder hacer válidas también las diferentes regulaciones que, nos, que obviamente cada país nos brinda o nosotros como país estamos brindando también. Entonces, así es como funciona el comercio internacional. Si hay un país que decide cerrar fronteras, pues adelante, pero en este caso se va a privar de obtener recursos, de obtener, en este caso, mercancías de otros países. Imagínense que México diga, pues no vendo petróleo, no vendo aguacate, pues obviamente por los demás países pues no van a tener petróleo de otros lados, pero pues a lo mejor aguacate, que es una fruta mexicana, no van a obtener en este caso ese aguacate, entonces van a tener que darse en la penosa necesidad de no consumirlo. Por ejemplo, a lo mejor nosotros no fabricamos tenis. ¿Qué es lo que pasa? Que pues a lo mejor ya no tendríamos tenis de calidad, sino entradas de Reebok o Nike, en este caso. No entrarían las marcas como Reebok o Nike. Entonces, pues también nos veríamos en la penosa necesidad de no contar con productos de calidad también. Chequen los micrófonos porque ahorita se estaba oyendo bastante ruido. Daniel era el que lo tenía abierto. Altieri, al parecer. No sé qué, creo que fue Altieri el que lo bloqueé. Recuerden también, chicos, poner su nombre por el chat, si son tan amables. Ok, hay varias teorías dentro del comercio exterior que obviamente nos pueden explicar cómo ha venido funcionando con el paso del tiempo el intercambio de mercancías. Una de estas es de Adam Smith, un economista muy famoso que ha dado hipótesis de varias teorías. Adam Smith pensaba que los bienes que se producían allí en un país, obviamente dice allí donde el coste fuera menor y desde ahí se exportaban, y también defendía el libre comercio. Él decía que obviamente vamos a poner nosotros como una empresa si tenemos el poder adquisitivo, pero donde podamos producir a un menor costo y desde ahí mismo exportar. O sea, no jalar el producto al país de origen, dueño de la marca, y de ahí otra vez volver a exportar. ¿Por qué? Porque pues en este caso originaría más gastos, más costos, a lo mejor no directamente, pero sí costos indirectos que encarecen el producto. Es como lo que normalmente hace Estados Unidos. Estados Unidos manda manufactura, por ejemplo, Taiwán, los tenis, y de Taiwán obviamente no los vende, los regresa a Estados Unidos, los etiqueta y de ahí mismo Estados Unidos obviamente manda a comercializar. Entonces, ¿qué pasa? Pues se encarece el producto. No es lo mismo que si de Taiwán, de ahí mismo comercializara, de ahí mismo vendiera a los demás países, de ahí mismo exportara. Entonces no tendría tanto costo de producción en ese aspecto. Es lo que decía Adam Smith. O sea, producir en un país donde el costo nos salga más eficiente, donde el costo sea menor, pero de ahí mismo exportar el producto, no regresarlo a casa.
Dice, otra teoría de ventaja comparativa es de David Ricardo, otro importante economista. Dice que a diferencia de Adam Smith, para él lo más importante son los costos relativos. Ahorita vamos a ver en qué se basa David Ricardo. Dice, el modelo de Heister-Hollin, dice, esta teoría forma parte también del autor anterior, que es David Ricardo. Ellos afirmaban que cada país produce aquel bien que es más abundante e importan que es el más escaso. Dice, este conjunto de teorías permite a los países de economía abierta tener un bienestar mayor a través del mismo. ¿Qué defendía David Ricardo y el modelo Heister-Hollin? Que lo que no podemos producir o lo que es muy difícil producir es lo que debemos importar. Y de lo que tenemos materia prima abundante y podemos producir más fácilmente, eso es lo que debemos de exportar. Era lo que ellos decían. Entonces, lo que nos cuesta más caro hacer, obviamente lo debemos de importar. Lo que tenemos muy escaso y lo que tenemos en abundancia, y lo que es más fácil y más barato producir, es lo que debemos de exportar, es lo que defendíamos. Y si por último la nueva teoría del comercio internacional, dice, esta teoría habla de que hay fallas en el mercado y que hay que buscar una segunda opción. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Si el producto terminado, el producto de marca registrada de buena calidad es muy caro, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos productos sustitutos, a eso se refiere. Obviamente en esto se pinta solo la economía china, que son especialistas en hacer sustituciones de productos. Pues ya no son piraterías, sino que ya son productos o artículos sustitutos que cubren de todos modos la necesidad, a lo mejor con una menor calidad, pero sí a un menor costo en ese aspecto. Ok, entonces ahorita vamos a seguir con el tema, chicos, antes de que se nos terminen los 40 minutos. Algo que quieran aportar al tema con lo que hemos visto. Ya nos adentramos un poquito al tema de comercio exterior y comercio internacional. Vamos a ver las diferencias entre uno y otros, cuando algunos autores realmente dicen que no hay diferencia, pero sí hay una diferencia, una mínima diferencia sí hay. Lo utilizan como un sinónimo, pero no es así. Sí hay una diferencia. Entonces ya nos adentramos un poquito más en el tema, que es lo que a ustedes también les compete como licenciados en comercios internacional y aduanas, y ir checando qué rubro ya cubre un poquito el tema del comercio internacional y el comercio, tanto exportaciones y importaciones, que es la base del comercio en ese aspecto. ¿Algo que quieran aportar, alguna duda, algo que quieran complementar en el tema, chicos? No, yo no tengo dudas. Yo ya ¿cómo se llama? Estas partes de comercio internacional. ¿No tienes dudas, Aiton? No, profe, no tengo dudas. Okay, pues está todo claro. O algo que quieras aportar. No, profe, ya he visto estos temas, de todas formas ya los vi como quiera en la escuela. Ah, ok. Sí, eso, nada más no tengo dudas, ninguna duda. Correcto, Aiton. Muchas gracias. Ángel, ¿tienes alguna duda, Ángel? ¿Todo bien, profe? ¿Algo que quieran aportar al tema? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? Antes de que se termine la primera sesión, ahorita continuamos con la segunda. No, profe. Ninguna. Ok, como actividad ahorita en el lapso de este break de 10 minutos, les voy a pedir que investiguen algo. Van a investigar los tratados de libre comercio que hay en el mundo. ¿Qué tratados de libre comercio? ¿Cómo se llaman? Ya habíamos visto anteriormente algunos tratados de libre comercio. Ya me sé casi algunos. Sí, algunos, pero a lo mejor no te sabes todos, o hay algunos nuevos. Bueno, casi. Entonces hay que ver, o sea, qué países los conforman. Uno de los más nombrados pues es el de la Unión Europea. Pues, ¿qué países los conforman también? Y vamos a platicar sobre eso en la siguiente sesión también. O sea, ¿qué tratados son? O sea, ¿cuáles son los tratados? Investíguenlo. Lo vamos a platicar en la siguiente sesión también. Cada uno de ustedes nos va a decir, ¿sabes qué? No sé, nos va a compartir los tratados que hay. Y también, obviamente, los países
y qué lo regula, qué es lo que lo regula, porque obviamente para pertenecer a un tratado debemos de cumplir ciertos requisitos también. No nada más es decir, me integro al tratado, me dan de alta y ya podemos comercializar. No, hay ciertos requisitos que deben de cumplir para poder pertenecer a esos tratados. Y son varios tratados también, los que se cuentan. ¿Alguna otra duda que quieran aportar? ¿Algún comentario, chicos? Cristina, Giancarlo, Jacqueline, No, profe. Daniel. Todo perfecto, profe. Cristina, ¿algo que quieras aportar, Cristina? No tengo ninguna duda. ¿No? Ahora nos falta. Nada más que pues casi no he escuchado acerca de los tratados de libre comercio, entonces supongo que me interesaría ese tema. Ok, ¿no has escuchado de los tratados de libre comercio? Sí, pero no los he visto, no, casi no he puesto atención. No muy a fondo en este caso. Ajá. Ok, correcto. Pues ahorita los vamos a checar como quiera. Marco no se conectó el día de hoy. Daniel, ¿tienes alguna duda, Daniel? No, ninguna, profe. Ok, chicos. Entonces, ahorita nos conectamos nuevamente. Investiguen rápidamente el tema. ¿Qué tratados de libre comercio existen ahorita que están vigentes realmente? Porque pudo haber varios, pero ahorita que están vigentes realmente en la economía internacional, el comercio internacional. ¿Qué tratados? ¿Qué países lo integran? Y obviamente, pues, qué normativas para pertenecer a ese tratado de libre comercio. Entonces, ahorita nos vemos en unos 10 minutos más, chicos. Muchas gracias. Sí, profe.